Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a José Cristo Masterclass. Hoy veremos un ejercicio de teoría de estructuras, en concreto el funcionamiento de una rótula que esté contenida en un tramo intermedio de una viga alargada, durante el estudio de su flexión. En concreto, cogeremos de referencia este enunciado de aquí. El objetivo es determinar la distribución del momento flector sobre esta viga de aquí, donde el extremo izquierdo está empotrado a una determinada pared o una sección, significando que sus grados de libertades translacionales, tanto horizontales como verticales y rotacionales, están restringidos. También tenemos una carga puntual a una distancia L de 0,15 metros respecto a esta pared. En el tramo intermedio tenemos una rótula, como os he comentado al inicio del vídeo, y en este segundo o tercer tramo, depende de cómo se mire, tenemos una carga distribuida triangular que empieza justo después de la rótula con un valor de 0 y el valor máximo es de 100 newtons partido metro. Los pasos a seguir son los siguientes. Primeramente, en cualquier ejercicio de teoría de estructuras empezaremos con el diagrama del sólido libre. Esto es el diagrama de la viga entera, su totalidad, con todas las cargas distribuidas y puntuales, además de las reacciones de sus empotramientos o, que se me ha olvidado comentar también en el extremo derecho, los pasadores, que restringen únicamente los grados de libertades translacionales. Seguidamente plantearemos las ecuaciones de equilibrio en base a este diagrama del sólido libre, ya que la viga tiene que estar en completo equilibrio de fuerzas y momentos. A continuación evaluaremos el tipo de problema estructural, si es isostático o hiperestático, que ahora comentaremos qué significa, así como su resolución. Y finalmente, los dos últimos puntos son la conclusión del ejercicio. Por una parte, los diagramas de fuerzas y momento flector, que es lo que nos pide el ejercicio, diagrama del momento flector, y una revisión exhaustiva de estos diagramas será la determinación de las leyes estructurales. Entonces, primeramente, el diagrama del sólido libre. Cogemos la viga entera y aplicamos todas las fuerzas externas que teníamos, además de las reacciones debidas a cada empotramiento o a cada pasador. Fijaos que en el caso del empotramiento tenemos tres reacciones, ya que limita 3 grados de libertad del sólido rígido. Tenemos la reacción vertical, la reacción horizontal y un momento de reacción, porque no impide rotación en este punto. A la misma distancia le tenemos la carga puntual de 20 newtons y fijaos que aquí, en vez de poner toda la carga distribuida triangular, he puesto una carga puntual con un módulo determinado a una distancia determinada. Entonces, ¿esto qué es? Pues veréis, la fuerza equivalente de toda esta carga distribuida no es más que el área de todas las fuerzas distribuidas en este triángulo, es decir, base por altura dividido entre 2, ya que se trata de una distribución triangular. Por lo tanto, eso que ponemos aquí, la fuerza equivalente de toda la carga distribuida es la superficie de este triángulo, representando 100 por L newtons. Y al tratarse de una carga triangular, el punto de aplicación de una carga puntual equivalente en términos de momento a esta carga triangular es su centro geométrico o centro de gravedad, que siempre está situado a un tercio del vértice de 90 grados hacia la izquierda. Por lo tanto, cogemos la distancia entera 2L, la dividimos entre 3 por definición, y esta es la distancia respecto al pasador a la que hay que aplicar esta fuerza puntual equivalente de toda la carga distribuida triangular. Y finalmente del pasador tenemos una reacción vertical y otra horizontal, y así el diagrama del sólido libre quedaría completado. A continuación veremos las ecuaciones de equilibrio en base a este diagrama del sólido rígido. Se debe garantizar equilibrio de fuerzas y de momentos, por lo tanto empezaremos con el equilibrio de fuerzas en X. No obstante, como veréis, aquí he puesto una cruz. ¿Esto por qué es? Pues veréis, es bastante lógico. Si todas las fuerzas externas son verticales, porque dejando a una banda las reacciones, todas las fuerzas externas son verticales, esta de aquí y esta de aquí. Si todas las acciones externas son verticales, no tenemos ningún indicio, ninguna razón por la que tengamos cualquier reacción de fuerza contenida en el eje X, en el eje horizontal. No tiene sentido, ya que no tenemos ninguna excitación en dicho eje. Por lo tanto, no tiene sentido plantearse esta ecuación en este tipo de problema. Por lo que
reacción horizontal 1 y reacción horizontal 2 es 0, no hace falta tenerlas en cuenta. Por lo que hace al sumatorio de fuerzas en el eje Y, que también tiene que ser igual a 0, tenemos, por lo tanto, que las reacciones que se dirigen hacia arriba en el extremo izquierdo y en el extremo derecho, V1 y V2, deben compensar a las fuerzas puntuales verticales que se dirigen hacia abajo, de esta fuerza de aquí de 20 newtons, además de esta fuerza de aquí de 100 L, 100 por 0,15 newtons también. Por lo que tenemos esta ecuación de equilibrio en el eje vertical, V1 más V2 igual a 35. Y finalmente también se debe garantizar equilibrios de momentos respecto a cualquier punto de la viga. Por ejemplo, yo he cogido el punto izquierdo, respecto a este punto he aplicado el sumatorio de momentos, obteniendo la siguiente ecuación. Por una parte, el momento libre de reacción, que es supuesto antihorario, lo podéis suponer como queráis. Yo, por ejemplo, lo he supuesto antihorario para que quede positivo. Luego sumamos el momento que ejerce esta fuerza, que recordad es fuerza por la distancia a la recta soporte de dicha fuerza del punto que estemos considerando, en este caso L es la distancia de esta fuerza respecto a este punto, 20 por 0,15, pero cuidado, no os olvidéis de añadir un menos, ya que esta fuerza está ejerciendo un momento antihorario respecto a este punto, ya que si nos desplazamos hacia la derecha respecto a este punto de origen de momentos, esta fuerza se dirige hacia abajo y por lo tanto tiende a rotar la viga en sentido horario, por lo tanto es negativo. De la misma manera sucede con la fuerza de 100 L o 100 por 0,15, que es 15 newtons, por su distancia respecto a este origen, que es de 4 por 0,15 menos 2 por 0,15 entre 3, que es lo que está aquí. Recordad que hay que restar la distancia completa menos la distancia al extremo derecho, ya que estamos tomando los momentos respecto a este momento, este centro de aquí, también negativo. Y por último, la reacción V2 ejerce un momento positivo con un brazo de palanca de 4L, 4 por 0,15, y esto es igual a 0. Si operamos un poco, obtendremos que la última ecuación de equilibrio es esta de aquí, el momento de reacción más 0,6 V2 es igual a 10,5. Por lo tanto, hasta este punto ya tenemos las ecuaciones de equilibrio normales de una viga. Por lo tanto, ahora tocaría analizar si es isostático o es hiperestático. ¿Qué significa isostático o hiperestático? Pues veréis, un sistema es isostático cuando se tienen el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, por lo tanto el sistema es compatible determinado. Todas las reacciones son conocidas y todos los desplazamientos serán conocidos. Es una estructura isostática. Y una estructura hiperestática es una estructura cuyo sistema de equilibrio posee más incógnitas que ecuaciones, por lo que está sobre restringido. La estructura no se va a mover tan fácilmente. En este caso, fijaos que solo teníamos dos ecuaciones, pero en cambio tenemos tres incógnitas, por lo que nos hace sospechar que sea hiperestático. En concreto, un sistema hiperestático de primer grado, ya que la diferencia entre las tres incógnitas y las dos ecuaciones es de 1. Un sistema hiperestático de primer grado lo será. La respuesta es que finalmente no será hiperestático. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que en el enunciado teníamos una rótula en una posición intermedia. Y esta es la gracia de este vídeo. Tenemos que tener en cuenta la ecuación de la rótula. Una rótula estructural no es más que una unión entre dos tramos de viga que disipa el momento flector en dicho punto. Una rótula es un elemento que permite que la parte de la izquierda y de la derecha puedan rotar libremente alrededor de este punto en cualquier dirección, pero limita las traslaciones en el eje X, en el eje Y. Solo permite rotación. ¿Eso qué significa? Que el momento flector en la rótula tiene que ser cero. Por lo tanto, no nos debemos olvidar de la ecuación de la rótula, que es la siguiente. El sumatorio de momentos respecto a la rótula, importante, respecto a este centro de momentos, la rótula, origen de momentos, tiene que ser cero. El sumatorio de momentos respecto de la rótula se calcula pues, muy fácilmente tomando o la izquierda o la derecha de la viga. Yo, por ejemplo, he tomado la izquierda porque creo que es más sencillo. Y entonces el sumatorio de momentos queda como sigue. Por una parte, recordad que aquí teníamos un momento de reacción, por lo tanto lo sumamos.
esta fuerza genera un momento respecto a este origen horario, antihorario, 20 por 0,15 positivo, y la reacción vertical 1, ahora sí, horario, por lo tanto es negativo, con su brazo de palanca, y esto es igual a 0. Por lo que tenemos una ecuación adicional. Entonces, al tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas, el sistema finalmente será isostático, la estructura está completamente definida. Y por lo tanto su resolución es bastante sencilla. La resolución del sistema es de un 3×3, muy sencillo de resolver. Por ejemplo, de la última ecuación aislamos el momento de reacción y lo introducimos aquí, en la segunda ecuación de equilibrio de momentos, obteniendo un sistema 2×2. La solución de este sistema 2×2, si lo realizáis, veréis que da V2 igual a 10 newtons y V1 igual a 25 newtons. Y finalmente, un momento de reacción igual a 4,5 newton por metro. Y con esto ya podemos realizar los diagramas de fuerzas y momentos. Empezaremos con el diagrama de la fuerza cortante. Un diagrama no es más que una representación esquemática de cómo está solicitada cada rebanada estructural a lo largo de su distancia x, vamos a llamarle, respecto uno de los dos orígenes de la viga. Por ejemplo, normalmente de la izquierda. A x distancia, a ver cómo está solicitada en términos de fuerza cortante, que es la fuerza tangente a una rebanada estructural, esto que veis aquí. Y lo mismo con el momento flector, que lo veremos en la siguiente diapositiva. En el caso de los diagramas de fuerza cortante son muy sencillos. Simplemente siempre empezaremos por la izquierda, con esta fuerza de aquí, que es el momento de reacción V1, que se dirige hacia arriba, o puede dirigirse también hacia abajo, pero en este caso nos ha dado que se dirige hacia arriba. Por lo tanto, el diagrama empezará subiendo 25 newtons, que es el valor de esta fuerza, hacia arriba, por lo que el cortante en este punto será de 25 newtons. Luego hablaremos del criterio de signos, por cierto. Durante este tramo, fijaos que no hay más fuerzas puntuales ni distribuidas en el eje vertical, por lo tanto el cortante se queda constante, hasta que en este punto tenemos una fuerza de 20 newtons en sentido contrario. Por lo tanto, restaremos de 25, 20 hacia abajo, obteniendo una cortante de 5 newtons, con el mismo signo que el 25, pero luego hablaremos si este es positivo o negativo, dado el criterio de signos de teoría de estructuras. En este tramo no hay más fuerzas, por lo tanto se queda constante, y fijaos que a partir del tramo de la rótula, el cortante disminuye de manera parabólica. ¿Esto por qué es así? Porque tenemos una distribución triangular. En una distribución triangular tenemos diversas cargas puntuales muy concentradas que van aumentando linealmente con la distancia, por lo que su evolución en términos de fuerza cortante debe ser parabólico. Puesto que cada vez hay más fuerza, la pendiente de crecimiento de la fuerza cortante tiene que ir aumentando. Y como en el inicio es cero, aquí en el inicio será horizontal y irá decreciendo cada vez más rápido, obteniendo finalmente un valor de 10 newtons. Si realizáis la suma de la fuerza equivalente y le restáis de 5, os iréis a 10 newtons por debajo, que sumados a estos 10 newtons, pues ya dará 0, que es lo que tiene que dar, tiene que acabar en 0. Igual que aquí ha empezado en 0 sumando 25, aquí tiene que acabar en 0 después de haberle sumado 10 newtons, por lo que el diagrama de fuerza cortante está completado. Ahora hablaremos del criterio de signos. Respecto a la teoría de estructuras, el criterio de signos de fuerza cortante positiva es esta de aquí. Cuando por la izquierda tenemos una fuerza tangente que tiende a disminuir estas fibras de aquí hacia abajo, y por la derecha hacia arriba, de manera que las fibras se alinean con una pendiente positiva. Esto es una fuerza cortante positiva. Por lo tanto, lo tenemos aquí debajo. Aquí debajo tenemos la fuerza cortante positiva, ya que al estar por debajo significa que por la parte izquierda de la rebanada hemos tenido una fuerza hacia abajo y por la derecha hacia arriba. En cambio, cuando tenemos una rebanada, un criterio de signos, una fuerza cortante por arriba, este criterio de signos es negativo, ya que por la izquierda la fuerza se ha dirigido hacia arriba y por la derecha hacia abajo. Y finalmente tenemos el diagrama del momento flector.
Este se realiza en base al diagrama de fuerza cortante anterior. Inicialmente no os olvidéis de sumar el momento de reacción de la viga de 4,5 Newton por metro, que al estar dirigido, recordemos, en sentido horario, por definición empezaremos que se dirija hacia arriba. Y que luego comentaremos que se trata de un momento flector negativo. Todo lo que sea negativo siempre irá por encima y positivo por abajo. Empezamos con 4,5 Newton por metro por arriba. En el primer tramo tenemos una fuerza cortante constante de 25 newtons que hace que el momento flector se acerque a su origen con esta pendiente de 25 newtons multiplicado por la distancia x. Por lo tanto, decrece hasta 0,75 newton metro, que es el momento flector que se ha disipado por esta fuerza cortante de 25 newtons multiplicado por 0,15 metros recorridos. Este es el tramo que se ha acercado al origen. Y finalmente tenemos otro tramo decreciente con una pendiente más suave debido a que el cortante ahora es más pequeño, de 5 newton por 0,15 metros, que hace que el momento flector acabe siendo 0. Y fijaos, el punto donde el momento flector es 0 es el mismo punto donde está la rótula estructural. Esto es muy importante. Como la rótula no deja transmitir momento flector, el momento flector en la rótula tiene que ser 0, tanto por la izquierda como por la derecha. Y por lo tanto, finalmente, en el tramo segundo o tercero de la viga, donde tenemos una fuerza cortante que empieza siendo negativa, pero aumenta parabólicamente hasta ser positiva, en este caso el momento flector seguirá una forma cúbica con un extremo relativo justo en el punto donde el cortante es 0. Ahora veremos que la relación entre el cortante y el momento flector es que el momento flector es la integral de la fuerza cortante. Por lo tanto, al tener una fuerza cortante parabólica, la integral de esta parábola será una expresión cúbica. Fijaos que en el punto donde teníamos un pasador y por lo tanto no teníamos ningún tipo de momento flector aplicado en la punta de la viga, el momento por naturaleza tiene que ser 0. Y como os he comentado un poco por el principio, el criterio de signos del momento flector es positivo cuando se tiende a reducir esta sección de aquí y a ensanchar esta sección de aquí, de manera que el brazo de palanca esté dirigido en estas direcciones. Y finalmente, para revisar si estos diagramas son correctos, ya que podemos tener alguna idea del valor en estos tramos, pero no sabemos la expresión exacta del tramo parabólico ni del tramo cúbico, procederemos a la determinación de las leyes estructurales. En concreto vamos a estudiar únicamente este tramo, que es el tramo más incierto, cogiendo una remanada estructural en su dorsal, en la parte izquierda, y analizar la viga en esta parte de aquí. Empezaremos con la fuerza cortante. Tenemos que volver a coger su criterio de signos, donde por el dorsal o por la izquierda las fuerzas cortantes positivas van hacia abajo y por lo tanto todo lo que ve la estructura respecto a esta cara en esta parte de aquí será positivo si se dirige hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de 20 newtons será positiva, pero la de 25 newtons será negativa respecto a este punto de vista. Que por cierto tenemos que tener en cuenta que está a una distancia x del origen de la viga respecto al extremo izquierdo. Y finalmente tenemos que sumar estas contribuciones de la distribución triangular hasta esta distancia x, que como es una carga triangular distribuida, tenemos que integrar esta q de x, que es lineal, muy fácil de deducir, ya que es una carga lineal que empieza en 0 y acaba en 100 en una distancia de 2L, es esta expresión de aquí, 1000 tercios por x menos 2L, teniendo en cuenta que en x igual a 2L es 0 y en x igual a 4L es de 100, esta expresión la introducimos aquí y la integramos entre x igual a 2L y una determinada x intermedia, en este tramo de aquí, que es el tramo complejo, integramos en estos extremos la carga distribuida por diferencial de x, obteniendo esta expresión aquí parabólica que se corresponderá con esta parábola que tenemos aquí de la estructura. Y finalmente, por lo que hace al momento flector,
En este tramo de aquí tenéis que tener mucho cuidado en este caso. El criterio de signos es positivo hacia arriba, pero fijaos que cualquier acción que esté contenida en este tramo de la viga antes de la rótula no hay que tenerla en cuenta, pues la rótula ha disipado este momento en cualquier x que exista entre 0 y 2L. Por lo tanto, solo tenemos que tener cura de los momentos que generen esta fuerza distribuida de aquí. De la misma manera, cualquier momento libre no hay que añadirlo, ya que los momentos libres, por ejemplo este de aquí, está antes de la rótula, y solo tendremos que integrar finalmente la fuerza cortante que ha resultado de esta carga distribuida de aquí, además de estos cortantes, que son los únicos que influyen en un axial en este tramo de aquí. Por definición, el momento flector será menos la integral de 2L hasta X, del cortante diferencial de X. Habría que sumar algún momento libre si lo hubiera, pero como hemos comentado, no hace falta, ya que la rótula lo ha disipado. Por lo tanto, únicamente tendremos que integrar la fuerza cortante en este tramo de aquí, que es esta expresión de aquí, entre 2L y X, y cambiado de signo por un criterio de signos de teoría de estructuras, obteniendo finalmente una expresión cúbica, ya que el máximo grado de aquí será cuadrado y finalmente será cúbica, correspondiente con este tramo de aquí. Será una función cúbica con un extremo en el punto donde la cortante es 0, que por cierto se puede saber que x es, si trabajamos analíticamente con las expresiones, pues esta será la expresión cúbica que se obtendría de esta integral. Comentar finalmente que el momento flector ser definido como la integral de la fuerza cortante, donde la fuerza cortante es 0, significa que su derivada es 0, es lógico que tengamos su máximo o su mínimo en función del criterio de signos del momento flector, un extremo relativo. Por lo que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un ejercicio un poco complejo, pero bastante útil para acabar de asentar conceptos sobre teoría de estructuras. Y nada, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima.